que podríamos decir que echamos en falta, porque hace tiempo que no hablamos de tecnología y avances informáticos, y siento que estamos en un momento donde necesitamos cada vez más saber cómo funciona todos estos avances que cada vez se vuelven un poco más y te da como miedo. Y a mí aparte yo quiero igual agregar antes de que presentes al entrevistado, que va a ser un poco más bifoverar la entrevista, lo puse. La entrevista, claro, la columna que una simple columna sobre información, o tecnología, pero igual nosotros solemos tener esa perspectiva. Vamos a buscar esa parte más humana, más humanista. Exactamente. ¿Qué implicaría, no, la columna esta especial? ¿Cómo la podríamos decir entonces? ¿Inteligencia humana? Así es. Y por eso trajimos a nuestro querido compañero, señor Héctor Olivera. Hernán Olivera, perdón, estoy con la dislexia. Difícil leer tan ¿Puse chiquito. Héctor en la pauta? No, yo la verdad tengo los lentes muy empañados. No, ves ahí seguro que fue una maniobra del corrector ortográfico. ¿Qué corrector? ¿Sabes cómo hago la pauta? ¿Qué cuento? Porque ya no me gusta tanto escribir, entonces le dicto a la inteligencia artificial. Bien. Entonces a veces copia mal los nombres. El futuro del periodismo somos nosotros. Igual ya la inteligencia artificial ya sabe cómo a él se enoja mucho si le ponen mal su nombre. Bien. Entonces, pero mucho. O sea que arrancamos mal. Bastante mal. Claro, sí. Ya de por sí. Si fuese al revés. Ahora soy Horacio Olivera, también cualquiera con H. Sí, perdón. Así que ya sabe, esa pestaña, ya sabe cómo se escribe su apellido. Sí. Que no es fácil. No, para nada. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Hernán y no Héctor. Sí, Héctor, yo creo que me confundo porque mi cerebro dice Héctor Oliveira, no sé por qué. Y bueno, Héctor Olivera es un director de cine famoso. Por supuesto. Sí. Claro, es como que mi cerebro. Si estamos más cerca de eso, está Horacio Oliveira, que es un personaje de Cortázar. De Rayuela. Pero bueno. ¿Leíste Rayuela? Alta novela, la verdad que Rayuela es de mis libros favoritos en general. El capítulo 7. Cortázar es. Sí. Es un viaje. No venimos a hablar de Siempre Cortázar. Se vuelve a Cortázar. Pero no venimos a hablar de Cortázar, pero sí de mucha información en este momento. Bastante información que a veces incluso nos cuesta procesar a nosotros mismos y necesitamos una tecnología que la procese por nosotros. Bien. Yo en realidad voy a traer unas cuantas preguntas. Bien. Y lúdica, algunas posibles respuestas, porque digo, las respuestas, primero, a veces creemos que las respuestas nos las va a dar ChatGPT o la inteligencia artificial de turno, porque además hay para todos los gustos y colores y estilos, y de hecho hay gente que parece que tuviera un kiosco de inteligencias artificiales y dice, te voy a enseñar estas inteligencias para cada cosa que querés hacer, hay una distinta y esta es la mejor y yo con esta uso la otra. Pero una de las primeras cosas que voy a... Primero, ¿ustedes usan la inteligencia artificial? Y te acabo de contar que sí. Sí, bueno, para convertir audio en texto es un buen uso, porque no te inventa nada, está transcribiendo. No, claro. Yo de hecho la usé, para la transcripción antes de venir al programa. Una compañera de la facultad me mandó un audio de 4 minutos y yo dije, no voy a escuchar esto ahora, porque además no es un placer escucharlo. ¿Mandaste el audio y le dijiste que te lo escriba? Que te lo resuma. No, sí, obvio. No lo mandé, sino que ya tengo una función instalada en WhatsApp con los audios para que me lo transcriba automáticamente. Está bien. Entonces, por supuesto. Y yo no le iba a responder un audio de 4 minutos sin contexto de qué era. Dicen que sí. ¿Qué? La gente no tiene tiempo ahora. Claro, bueno, ese es uno de los primeros usos. Igual, a ver, ese uso es muy adecuado. ¿Por qué? Porque no estás pidiéndole que resuelva por vos un problema o que te dé una respuesta. Le estás pidiendo que haga un trabajo mecánico que si no tendrías que, por ejemplo, pedirle a alguien que desgrabame esto, pasámelo, un trabajo rutinario y mecánico. Y no tiene que inventar nada. Claro. Ese tipo de laburo no está mal como asistente. Ya cuando reemplaza a un dibujante y en lugar de buscar a alguien que sepa dibujar, decís, che, dibujame un elefante con un helado, se lo pedís a la IA, ahí estamos haciendo otra cosa, pero tampoco le estamos pidiendo que nos diga la verdad. Yo creo que el primer gran problema, voy a traer a algunos autores que tengo en la cabeza, esto está
como verán, no tengo un guión para esta columna. Voy a improvisar un poco, pero he charlado de estas cosas recientemente. Claro, es una entrevista. Así esto. que, claro, no es que tengo un speech Claro, armado. porque aparte, No, pero hay ciertas cosas que quiero decir. Sí. Está re desorganizado esto, le tendríamos que haber pedido una IA que nos lo organice primero, pero vamos a poner un poco en contexto, no es que sos un tipo loco hablando de IA. Sí, soy un tipo loco hablando de IA. Sí, bueno, pero sos una persona que... Tenés cierta formación que para además- te que habilita laburás todo eso. como docente sobre inteligencia artificial. Sí. Tírame ahí el CV. Sí, bueno, ahí ojalá, mira, que hubiera alguno de mis alumnos de lógica e inteligencia artificial, ahí Ahí de está, la ¿ves? carrera de informática, hace 20 y pico de años que doy clases de eso. Básicamente Mirá, para con... vos que pensabas que era algo reciente. Y no, es que en realidad es algo muy antiguo. De inteligencia Claro. artificial se empezó a hablar en el año 56. Y en verdad los griegos también ya pensaban en la posibilidad de que hubiera una automatización de las cosas que hacen los humanos. O sea, la idea está desde siempre. De los primeros autómatas que simulaban que hacían algo, ya estaba esta cuestión de que si hay una máquina que pueda hacer lo que hacemos los humanos. Con la invención de las computadoras, de las primeras cosas que se pensó en hacer era justamente eso, que pudieran razonar. Que no fue lo que pasó en un principio, ¿sí? O sea, de hecho, de inteligencia artificial se habla hace mucho, hay montones de libros, hay en todas las universidades que hay tecnología se estudia, pero hay distintas, no me voy a meter en lo técnico, pero digamos que tuvo como muchas etapas a lo largo de los 70 años que existe, que se habla de inteligencia artificial. Sí. Hubo épocas en las cuales que se pensó que todo iba a poder resolverse con computadoras que iban a ser más inteligentes que nosotros. Después se vio que eso no era tan cercano ni posible. Algunos habrán visto, y también apareció en el cine y en ficción, muchas distopías sobre máquinas inteligentes que terminaban adueñándose del mundo, extinguiendo la humanidad. Terminator. Recordemos que era una inteligencia artificial controlada por otra inteligencia artificial que era Skynet. No sé si se acuerdan, ustedes son chiquitos. No, se me las acuerdo deben de haber la- visto. la Terminator, vimos muchas veces. No tan Bien. tan Sí, detalle, pero nuestras sí. madres eran Era re un robot. fanáticas. Era un robot, el Terminator, pero todo el control de las máquinas que intentaba destruir la humanidad en el futuro Era otro robot. lo empezaba a hacer Skynet, que era una gran computadora, una gran inteligencia artificial que en una fecha que no me acuerdo, pero que algún fanático se va a acordar, tal día, a tal hora cobró conciencia de sí misma. Sí. Nosotros ahora hay los más... A ver, hay como, yo diría, dos corrientes con la inteligencia artificial. Gente que cree que la inteligencia artificial en breve va a ser más inteligente que nosotros y que no la vamos a poder controlar y que no sabemos a dónde nos lleva eso, porque estamos... Si eso es cierto, si eso fuera cierto, es una hipótesis. Yo no digo eso es cierto porque en realidad no lo sabemos. Estamos en problemas porque si estamos fabricando inteligencias que son más inteligentes que nosotros, ¿a dónde nos lleva eso? O sea, ¿quién va a tener el control de eso? De hecho, hay muchos reportes de estas inteligencias artificiales haciendo cosas que nadie se esperaba, simulando, mintiendo y engañando para lograr ciertos objetivos. Con lo cual, tiene como cierta autonomía. Pero a ver, lo primero que hay que decir... Porque la explosión viene con ChatGPT y las inteligencias artificiales que se llaman generativas, ¿no? Sí. Que no pasaba antes, que vos le escribías una pregunta y te respondía como si fuera una persona, ¿sí? Claro. Eso no pasaba. No teníamos programas, teníamos Windows, teníamos videojuegos, de todo, pero no teníamos ese tipo de cosas. No había nada parecido. A mano hubo cosas parecidas antes y se le llamaba antes bot conversacional, que Claro. era una cosa horrible, que por ahí vos entrabas a una página y te aparecía alguien que te contestaba, que no era alguien, que esperaba que digas 2 o 3 palabras y te empezaba a pasar chivos, no tenía una gran interacción. De la evolución de eso y de los predictivos del celular aparecen las inteligencias artificiales generativas, que no vamos a ir a la teoría de eso, sino que finalmente, otra cosa que sí quiero decir, en los orígenes de la inteligencia artificial, esto es un poquito de historia, pero me parece que tiene que ver. No sé si oyeron hablar de Alan Turing. Alan Turing fue Sí. un matemático que murió muy joven y que además fue perseguido por ser gay, Sí. porque era un delito en ese momento en Inglaterra. Y hay mucha historia sobre eso. Pero él desarrolló lo que se estudia en las cátedras de inteligencia artificial, que se llama el test de Turing. Que él decía, ¿cómo nos damos cuenta si una máquina es realmente inteligente? Entonces,
1000 años atrás, cuando todavía no había interfaces gráficas ni nada, o sea, 1000 años, no 50, él dijo, si yo pongo a una persona de un lado en una habitación y otras en otro lado, que se comunican con esa vía algo que hoy día diríamos un código, chat. sí, Un chat. Voy a chatear con alguien. Si originalmente él decía que haya una persona y que haya una máquina. Si yo no puedo distinguir cuál es la persona y cuál es la máquina, es porque tiene un comportamiento inteligente. ¿Sí? Si me puedo engañar a mi persona para darme cuenta que no sé de los dos que estoy hablando cuál es la persona y cuál es la máquina, estaría ante algo inteligente. Claro. Digo, como definición de inteligencia, porque tendríamos que empezar, ¿qué es la inteligencia? Por eso dije inteligencia humana. Entonces, esa prueba la pensó el tipo que pensó las primeras ideas matemáticas de las cuales se desarrollaron las computadoras. Así que imagínense que desde entonces viene qué es inteligente. Hay una película muy buena sobre eso que se las recomiendo. Se sigue aplicando incluso ahora, a día de hoy, el test de Turing. Y el test de Turing durante mucho tiempo fue la prueba de si algo es inteligente o no. Lo que pasa es que de pronto ahora tenemos sistemas que realmente hay gente... Sí, bueno, leía algo tremendo que tiene que ver con... hay muchísimas cosas que están pasando con la inteligencia artificial, más allá de el entusiasmo tecnológico. Leía, no tengo ahora los detalles para citarlo, pero lo podría traer para otra vez, que si volvemos, un pibe se suicidó, creo que en Estados Unidos, porque hacía meses que su mejor amigo era el ChatGPT, y hablaba con él, le aconsejaba y le terminó pidiendo recomendaciones de cómo suicidarse. Sí. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Y los padres no sabían. Hay muchos casos de eso, es algo que hablan mucho los psicólogos, porque lo que es la inteligencia artificial además es alentarte tu propia iniciativa, lo que vos querés. Un poco te espejan, y si vos estás en una situación en la que te estás queriendo suicidar, te va a alentar a eso, porque es tu deseo, lo lee como tu deseo. Eso y cualquier cosa mala que hagas no tiene... Primero que no tiene conciencia. A ver, vamos a decir algunas cosas. Además de que no tiene conciencia, no, esto es algo que no se dice mucho, pero aún el ChatGPT o el Cloud o cualquiera de las inteligencias avanzadas que hay, no está razonando realmente. No hay un razonamiento atrás. Podríamos decir entonces que no inventan nada nuevo, sino que usan la información que ya existe y la reorganizan. Exactamente. Muchísima información analizada, busca patrones, busca estadísticas dentro de eso. De hecho, convierte las palabras en números y esos números como puntos en un hiperespacio. O sea, no está razonando como nosotros. Ojo, uno habla con pregunta y te responde y vos lees y esto es un razonamiento como el de una persona. Lo sorprendente es que funcione tan bien, porque en verdad no está razonando. La inteligencia artificial que yo enseño en la facultad, que es la que está basada en la lógica, sí hace razonamientos tipo demostración matemática. Que si llegás a algo es porque es cierto en base a las premisas que tenés. No sé si les ha pasado, pero yo sí lo he verificado por mis propios medios. Es muy malo en matemáticas. ¿Cómo? La inteligencia artificial es muy mala en matemáticas. Es mala en matemáticas, aunque aprende cosas que no se le enseñaron, pero las aprendió de los textos, que aparte es el otro... Sí. Hay muchos temas que no los estoy ordenando, pero uno usa una inteligencia artificial y no sabe con qué información está entrenada. Y eso es un problema, porque depende de si estás, por ejemplo, vos te dedicás a la ciencia y está entrenado con todas las publicaciones científicas de biología, por ejemplo... sabés que te puede hacer una respuesta razonable para eso. Si vos no sabés con qué está entrenado en internet, de cualquier cosa tenemos una cosa, la opuesta, y una tercera posición y una cuarta. Claro. Cualquiera dice cualquier cosa sobre cualquier tema. Y si la inteligencia artificial está entrenada con cosas que no sabemos, tiene sesgo. Las primeras que se largaron a funcionar como chat en internet, ¿qué pasó? Estaban entrenadas con ese tipo de cosas y eran machistas, eran racistas. Tenían que todos los sesgos que habían encontrado en las interacciones que habían analizado. O sea, no habían analizado. De los grupos de poder, por supuesto. Bueno, y de lo que había funcionando. En X hay también una inteligencia artificial que es un personaje, que aprende de lo que la gente tuitea. Entonces pero es terrible, es terriblemente ácido, racista. Y porque tiene el sesgo de aquello con lo que fue entrenado, porque no tiene ningún tipo de moral ni razonamiento sobre lo que está haciendo, solo te da es como una simulación de una respuesta. Lo que pasa es que funciona tremendamente bien, pero hay varios problemas graves.
primero, y eso está publicado, lo pueden buscar, tiene alucinaciones. Sí. ¿Sí? Eso lo habrán escuchado. Sí, sí. ¿Qué pasa? A veces te inventa un autor o te inventa una cita que no es cierta, Sí, que no existe. Me ha pasado. O sea, Sí. entonces, primer consejo, si estás usando inteligencia artificial para que te ayude con algo, chequea todo lo que dice porque hay algo que puede ser mentira. ¿Por qué? Porque no lo razona. Porque dice algo, aparte que va a sonar muy razonable, porque se parece en base a muchos textos que leyó sobre el tema, terminas generando una frase que es bastante razonable, es bastante correcta y puede ser un invento total. Ahora, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, está entrenada una inteligencia artificial, ponele contextos que dicen la radio es buena y otros que dicen la radio es mala? ¿Qué va a decir? ¿Que es buena o que es mala? ¿O te va a decir que hay dos posiciones? No, para mí depende de quién le pregunta, porque ya te hace como un tipo. Te sigue la corriente. Si vos vas para un lado, te va a decir eso. Claro. Y si vas para... Entonces, tiene problemas para manejar las contradicciones, porque, a ver, sin meterme en algo técnico también, todo este tipo de inteligencia artificial está basada en redes neuronales. Las redes neuronales son una imitación de cómo se entiende que funcionan las neuronas, pero y que se la entrena con ejemplos, en este caso con textos. Ahora, ¿qué es lo loco de esto? Las redes neuronales reconocen patrones. Ahora, si ven algo que no conocen, dicen el patrón que les deja más cerca, que les resulta más parecido. Entonces, por eso te da una respuesta bastante razonable respecto a algo que vos preguntas, pero nunca va a decir no sé sobre esto. No. Te va a dar una respuesta que Claro. sea aproximada y encima que va a sonar correcta. Entonces, el primer mal uso, y acá Zizek, no sé si lo conocen, un Sí, filósofo. Slavoj Zizek escribió El sublime objeto de la ideología. Bien, es un tipo grosso, mucho para leerlo, muy rompecabezas, y él está muy en contra de la inteligencia artificial. ¿Sí? Es uno de los filósofos contemporáneos más influyentes de esta nueva era. Creo que está justo a la par como de Ernesto Laclau, si no me equivoco, Sí, o Chantal Mouffe, sí. pero sí, más o menos creo que Zizek ha hablado muy en contra de la inteligencia artificial y cómo es el uso que se le está dando en la actualidad. Sí, sí. Aparte, él dice que el problema no es la inteligencia artificial, sino la estupidez artificial. ¿Por qué? Porque dice, la inteligencia artificial no entiende la ironía, ¿sí? Pero los chicos que están viendo el mundo a través de textos que les da la inteligencia artificial, también están perdiendo la capacidad de entender la ironía. Claro. Entonces, el problema no es si ChatGPT te da respuestas humanas. El problema son los humanos que empiecen a hablar como ChatGPT y a razonar como ChatGPT. Ese es uno de los problemas. El otro que ha hablado sobre esto de una manera también muy en contra, y es también un tipo muy inteligente. Bueno, hay varios para citar que hablan totalmente en contra. Parece que se me acaba de escapar el nombre, pero él dice que la inteligencia artificial es un plagio automatizado. O sea, lo único que hace es refritar lo que leyó por ahí y más Sí. o menos te lo chamulla y funciona. Entonces, y el otro problema al que vamos es que el uso, ya está verificado por estudios que usar la inteligencia artificial hace que el cerebro empiece, si uno delega que te resuma el libro, que te haga esto, que te escriba el informe, que te haga lo otro, vos empezás a, como un músculo que dejás de usar, se empieza a atrofiar. Y está documentado que hay pérdidas de capacidades cognitivas por delegarlas en la inteligencia artificial. Además, han hecho grupos de estudio, unos que trabajaron con la inteligencia artificial y otros que trabajaron con lápiz y papel, y todos pudieron hacer los trabajos que se le pedían, pero los que lo hicieron con la inteligencia artificial no terminaban de entender el trabajo, no lo sentían como propio, no estaban Claro. comprometidos con lo que hacían. En cambio los otros que habían tenido que leer y pensar y escribir, sí, pero además se pierden capacidades, que es como pasa, por ejemplo, digo, la primera inteligencia artificial que nos empezó a complicar las cosas y que no se la ve como eso es el Google Maps, cuando lo usamos para que nos diga cómo llegar a un lugar. Ah, sí. Entonces te dice, Sí. dobla a la esquina, anda a la derecha. Está bien, en cualquier lugar del mundo todos podemos ir a cualquier lado siguiendo esas instrucciones, pero mucha gente ya sin eso no sabe cómo llegar a ningún lado. Y más en una ciudad como La Plata en este momento, con las calles numeradas, me parece que debería ser preocupante que no sepas dónde No, pero estás ubicado. bueno, nosotros somos platenses, La Plata sabemos. Pero la gente cómo que viene de llegar. afuera no entiende a pesar No. de que uno dice, che, 1, 2, 3, 4, digo, no es Sí, difícil. es muy fácil, la Pero Sí, verdad. para el que obvio. viene de afuera es un chino esto. Pero para ir a Capital, por ejemplo, está bárbaro. Que
Seguro, lo que pasa es que a veces te lleva a lugares que no son los correctos. Ha habido montones de problemas, que es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial de este tipo. O sea, no podemos confiar del todo, pero digo, esta cuestión, el otro día leía un chiste que era buenísimo, uno dice, probé ChatGPT 5.0, dice, y creo que nunca voy a dejar de usarla, porque esta mañana me desperté sin ganas de ir al gimnasio y le dije a ChatGPT, che, estoy cansado para ir al gimnasio, y dijo, no te preocupes, yo ya hice todos los ejercicios por vos. No es lo mismo ir al gimnasio que a que ChatGPT. Lo mismo Totalmente. Nos pasa con el uso intelectual de las cosas. O sea, es un peligro usar esto, porque digo, te ahorra tiempo. Vos tenés que leer algo de un libro de 100 páginas y decís, bueno, hacemos un resumen, te lo resumen en 2 hojas, lo hace bastante bien. Pero, ¿y vos no lo leíste? No, claro. Leíste 2 hojas. Hoy estaba hablando de eso con una compañera de trabajo, ¿no? Como de esto del esfuerzo significa mucho más valor a la acción que vos estás realizando. Y lo hacían en un ejemplo de un dispenser de agua que está ubicado abajo en el piso de planta baja. Nosotros trabajamos en el primer piso y el dispenser antes estaba arriba y nadie lo usaba, porque estaba muy cerca de las oficinas. Lo bajaron y ahora ya no nos quedan bidones de agua porque todo el mundo lo está usando de arriba. ¿Bajan a cargar agua abajo? Bajamos todas las escaleras y subimos todas las escaleras todos los días para ir y buscar agua. No entiendo eso igual, ¿por qué pasó? Es totalmente antinatural. Es antinatural, es como, sí, contraintuitivo. No, pero también es como pensar de pronto, che, necesitamos el agua. Y vamos a utilizar el dispenser que está abajo porque nos da más esfuerzo de pronto, pero valoramos más el agua que conseguimos como recurso. Porque metimos un esfuerzo físico para bajar y subir las escaleras y la tenemos. Como que la valoran más. Sí, más o menos como viste la apología esta del desierto, ¿viste? Un vaso de agua en el cotidiano, en un parque acuático, no se valora tanto. Pero si vas a un desierto y no ves agua en días... Vale más que el oro. Vale más que el oro es el agua. Claro. ¿Se entiende más o menos esa cuestión? Sí, es contraintuitivo, está bueno. O sea, que sea más cómodo no quiere decir que sea mejor, y en este caso lo que vos decís es que además se valora más. Sí. Bien, no sé, abrí muchas cosas, ¿sí? No abrí como para cerrar, pero digo, como de lo que sí hablé, ojo con acostumbrarse a usar la inteligencia artificial para que reemplace cosas, primero porque lo puede hacer mal, porque puede decir cosas que no son ciertas, y segundo porque se puede uno empezar a chanchar y a perder la capacidad de redactar un texto. Por ejemplo, si cada vez que redactas algo decís, che, escribime la carta y escribime un mail para avisarle a Charo que no voy a ir mañana, y escribí, bueno, eso un poco lo hago. Ay, no. Es que todos terminamos haciendo eso porque es cómodo, y eso es terrible porque aparte es cómodo y es gratis. ¿No es sospechoso? Sí, bueno, yo le estoy dando todos mis datos. Saben muchas cosas de mí. El otro día le pregunté cuántos años tengo. Nunca le dije cuántos años tengo. Y me dijo, y bueno, porque haces esto, esto y esto y esto, 32 me tiró, tengo 33. Anduvo bastante bien. Y mi hermano hizo la misma pregunta y también le tiró 27, él tiene 24 igual. Fue un poco más lejos. Pero bien. Capaz que tiene una manera de hablar o cosa que da la sensación de que es un Le dijo, entre 20 y 30 tenés. Bueno. Arriesga un número y, bueno, 27. Acuérdense que no hay nadie de aquel lado. Parece que hubiera alguien que nos escucha, nos presta atención. No me parece que haya alguien igual. No. Hay mucha gente que sí, que está. Sí, ya es más, dice, es mi mejor amigo, o es mi terapeuta. Hay gente que ha cambiado de terapeuta, es una locura. O sea, sepan que no hay ninguna inteligencia y hay un montón de máquinas haciendo números y nada más. Claro. Por ahora, con este tipo de inteligencia artificial, no podemos confiar en nada de lo que hace. ¿Sirve? ¿Ayuda? Sí, sorprendentemente muy bien. Se ve que en nuestros textos hay más de lo que pensábamos en conocimiento de lo que es evidente que está en los textos, y esas son las regularidades que encuentran. Pero tampoco es tan matemático todo. No, obvio que no. Me encantó, Hernán. Bueno, gracias por venir. Es un tema que da para largo, sí, para seguir hablando. Hay muchas cosas para hablar del tema. Me hubiese seguido quedando, pero es verdad, estuviste muy bien aparte de la cantidad de tiempo que... Nunca una columna estuvo tan... Mira. Accurate. Bueno, es la improvisación, ¿viste? El jazz anda bien. Facu quiere hacer una pregunta. Sí, dale. Y te voy a hacer una pregunta. Con respecto al futuro que se le va a venir a la inteligencia artificial a partir del día de hoy en adelante, ¿vos cómo ves que va a ser el proceso de la IA? ¿Como que se va a dejar o como que vos decís que va a seguir implementándose?
en las personas, en la vida humana más que nada. ¿Cómo vas a ver eso? Bueno, es una pregunta difícil. Puedo decir cosas que me imagino y cosas que he leído que ha dicho gente que está en el tema. Sí. Primero, creo que no existe decir, che, apaguemos las IA y volvamos atrás. Que medio como cuando arrancó, vieron que hubo un montón de gente que dijo, che, paremos esto hasta que lo podamos regular. Sí. Habría que Sí. hacerlo, porque hay un montón de cuestiones, sí. La huelga de SAG y APTRA en Hollywood son una muestra de eso, ¿no? Los actores diciendo, che, miren, esto no puede reemplazar nuestro trabajo. Bueno, ese es uno de los grandísimos problemas, que es la cantidad de laburos que reemplaza fácilmente. Porque uno dice, bueno, yo ahora puedo hacer 10 veces más cosas que antes. Bueno, en un esquema laboral hay 10 personas que se quedan sin laburo Claro. con eso. Entonces los genios de Silicon Valley lo que piensan como respuesta a esto es que haya un salario básico universal. Y no son cucas. No. Pero piensan en que la única manera, si la gente va a ser reemplazada por máquinas en muchos trabajos, es que todo el mundo tenga una manera de vivir igual. Pero que puede ser muy paupérrima. Que seguramente será mínima. ¿Y será lo suficiente Sí. como para que no se revolucionen las personas y haya una revolución socialista que se levante porque ya no haya recursos? Ponele. Bueno, es muy complejo, pero digamos, por un lado creo que no sé si se puede frenar a esta altura. Hay algunos problemas con el consumo de energía que tiene esto, porque en verdad son recursos desmedidos para estar generando gatitos con galera. Y salen Sí, fortunas en consumo de energía. Y ¿Quién financia todo esto? esa es una gran pregunta. Alguien está... Cuando el producto es gratis, Desconfía. desconfía, y en realidad el producto sos vos que lo estás usando, porque en realidad cada vez que usamos una inteligencia artificial la estamos ayudando a mejorar. Sí. Le estamos enseñando, y aparte cuando te pregunta, ¿te gustó esta respuesta? Sí, ¿no? De todo eso está aprendiendo también. De hecho, las primeras versiones de ChatGPT eran inutilizables, pero hubo miles de usuarios beta testers iniciales que la probaron y la fueron mejorando diciendo que andaba bien y que no. Claro. Se mete en todas las partes, se va a meter porque el capitalismo en ese sentido, si funciona, si abarata, va a funcionar, pero es raro que funcione el modelo de negocio por el costo que hay atrás de que esto funcione. Por otra parte, sí, resuelve cosas, sí, hay usos, digamos, a ver, originalmente se pensaban en usos muy interesantes, por ejemplo, si vos necesitas un experto en medicina de tal tema y no hay tantos en el mundo, bueno, si podés... lo que se llama sistemas expertos, en una de las épocas de inteligencia artificial, que era mala palabra la inteligencia artificial porque habían dicho que no iba a ningún lado, entonces se pensó en sistemas expertos, decían, bueno, agarro un experto en medicina de tal tipo, le entreno una máquina con eso, entonces después ese programa en cualquier hospital del mundo pueden hacer consultas y es como si estuvieran consultando a ese médico. Ese uso parece buenísimo. Lo que tenemos ahora anda ahí, lo que pasa es que no es seguro que lo que diga está bien, con lo cual estamos en problemas. Claro. Pero el capitalismo lo va a usar porque baja costos, porque funciona, y aparte están todos pensando que en algún momento las inteligencias artificiales realmente van a tener esta cosa que se llama inteligencia artificial general, que puedan reemplazar a una persona en casi todos los usos. De hecho hay fábricas en Japón que ya funcionan sin gente, hay robots que funcionan, han visto que es más lento, pero no hay errores, no hay, o sea, al capitalismo le funciona. Lo que pasa es que la pregunta es a dónde nos lleva el capitalismo. Sí, Claro. en le va a este terminar mundo. sobrando mucha gente al planeta. Eso está diciendo la gente que está pensando esto. Somos demasiados y los recursos son escasos, como dicen los economistas. Bien Entonces malthusiano todo. es tremendo. Entonces, en realidad todo esto le está dando cada vez más poder al capitalismo, más poder, más concentración de poder. No está resultando en una gran distribución de nada. Aunque vos en tu celular puedas usar una inteligencia artificial que vale millones de dólares y que funciona en el otro extremo del mundo. Estamos en problemas con eso, porque no sabemos dónde se va a parar. Y para leer a alguien, y como último comentario, hay un filósofo francés que arma manifestaciones en contra de la inteligencia artificial que se llama Eric Sadin, Sí. se escribe, que él dice, tenemos que pensar cuáles son las consecuencias civilizatorias, o sea, qué impacto va a tener en nuestra civilización que de pronto nosotros no tengamos que ni siquiera que pensar demasiado nada, porque le podemos pedir vía teléfono a una inteligencia artificial que nos haga casi todo lo que nos puede vender el capitalismo y que nosotros podamos comprar. ¿Y eso a dónde nos lleva? Estas son las preguntas que hay que hacerse. ¿A dónde vamos con esto? Porque como chiche está bárbaro, como un videojuego
está bárbaro. Y yo he visto gente que está en una universidad pública vendiéndotelo como si dijera, acá tengo estos espejitos de colores, compren y úsenla para todo. Y yo me parece que ese camino tendríamos que ver a dónde nos lleva, porque yo creo que no nos lleva a ningún buen lugar. Me encantó, me encantó. Hernán Olivera, esta vez sí lo dije bien, hablando sobre la inteligencia artificial en su columna de inteligencia humana. Esto fue para Martilla. Vamos a una tanda y ahora volvemos. Así es.